Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés, hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. Durante siglos, la imagen del negro había servido para identificar al demonio en la escuela, en las láminas de los libros y en la iglesia. Debía sonreír en las visitas cuando la niña traviesa de la casa se encaprichaba en deshilachar las motas de mi cabello. La sociedad colombiana, todavía erosionada por los antagonismos de castas impuestos desde la colonia, tenía previsto un lugar señalado a un mulato. Mi simple presencia en Bogotá ya expresaba un rasgo distintivo. Como cada martes, les damos una cálida bienvenida a Hechos que Reparan, el espacio de las víctimas en la radio colombiana. Buenos días, compañera Laura. Empezamos el programa de hoy escuchando este fragmento del libro Levántate mulato. Por mi raza hablará el espíritu de Manuel Zapata Olivella, uno de los autores afrocolombianos más importantes de nuestro país. Buenos días, Gabriel. Así es, hoy iniciamos con este fragmento del maestro Olivella porque estamos conmemorando el Día de la Afrocolombianidad. Así que vamos a repasar un poco la historia y la importancia de esta conmemoración y en especial cómo las personas afro, raizales y palenqueras se han visto afectadas por el conflicto armado. Hechos que Reparan. El 21 de mayo de 1851 se abolió la esclavitud en Colombia a través de una ley promulgada por el entonces presidente José Hilario López, quien declaró libres a todos los esclavos y esclavas que habitaban el territorio nacional. Por esto, desde el 2004 se estableció el 21 de mayo como el Día de la Afrocolombianidad, una fecha para conmemorar la lucha de la comunidad afrocolombiana por la libertad y la garantía plena de sus derechos, el rescate de su memoria histórica y la exaltación de su experiencia única, su búsqueda de la autonomía y determinación respecto a cómo vivir y organizarse. Aspectos como el racismo estructural, la exclusión socioeconómica y la débil presencia del Estado han impedido a la población afrocolombiana gozar de sus derechos individuales y colectivos. Pero a esto hay que sumarle la persistencia del conflicto armado en los territorios, lo que hace de esta conmemoración un reconocimiento mucho más amplio y complejo. Laura, según el boletín del portal Datos para la Paz de la Unidad para las Víctimas, en Colombia hay 1.270.639 víctimas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, quienes se han visto afectadas principalmente por los hechos victimizantes de desplazamiento forzado, amenaza, homicidio y confinamiento. Así es, Gabriel, y estos factores sumados a la implementación de proyectos agroindustriales, extractivistas y al acaparamiento de tierras han dificultado el ejercicio de la propiedad colectiva, impactando en las dinámicas organizativas y los derechos colectivos a la autonomía, la cultura, el gobierno propio y el territorio. En este contexto, la reparación integral y las garantías de no repetición para las víctimas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sigue siendo un deber para el país. ¿Sabías que hay nuevos plazos para declarar tu caso? Ahora tienes 3 años para declarar a partir de la fecha en la que ocurrieron los hechos. Puedes hacerlo acercándote a la Personería Municipal, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo y solicitar el ingreso al Registro Único de Víctimas. Si estás fuera del país, puedes ir al consulado más cercano. Además, para los hechos que ocurrieron hace más de 3 años, hay una ventana especial. Si este es tu caso, podrás declarar hasta el 29 de diciembre de 2024. Y si la Unidad para las Víctimas no te incluyó en el registro por haber declarado antes por fuera del plazo establecido, es decir, por extemporaneidad, no tienes que declarar nuevamente, porque la unidad revisará cada caso y te informará la decisión. Encuentra más información en la página web www.unidadvictimas.gov.co, en el WhatsApp 322-815-1101, llamando al 601-426-1111 y gratuitamente en la línea nacional 018 91 11 19.
Y precisamente para conocer cómo va la reparación a las víctimas negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, hablamos con Sandra Viviana Alfaro. Ella es directora de reparación de la Unidad para las Víctimas. Directora Sandra, buenas tardes. En la identificación de los daños que se han realizado a las víctimas afrocolombianas, ¿cuáles son los hechos victimizantes que más las han afectado? Cuéntenos. En las identificaciones del daño, tanto en hechos individualmente considerados como en los sujetos de reparación colectiva, cuando hacemos la caracterización del daño y las afectaciones, lo que hemos encontrado mayoritariamente son desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, violencia sexual y desaparición forzada. Y aquí es muy importante señalar que precisamente el conflicto agredió en estas comunidades a los niños y a las niñas por el conocimiento ancestral de sus territorios, pero además victimizó al cuerpo de las mujeres y las usó como botín de guerra. Y esto afecta no solo a las mujeres, afecta a la comunidad en general, porque la pervivencia cultural de los pueblos y de las comunidades reposa en gran parte en el conocimiento ancestral de las mayoras de las comunidades y cómo esto puede trascender a las nuevas generaciones. Pero también el componente de desplazamiento forzado es muy importante porque intentar desocupar los territorios para que esos territorios quedaran vacíos y pudieran cooptarlos terceros o incluso los grupos armados, siendo territorios que tienen protección constitucional de no ser enajenados, embargados y demás, pues generó estas presiones armadas en las comunidades que han obligado a los desplazamientos y a desocupar los territorios. Pero adicionalmente pues encontramos lesiones personales, tortura en una menor cantidad y homicidios. Y aquí el tema del homicidio también tiene un escenario importante porque tras el desplazamiento forzado o incluso antes del desplazamiento, el señalamiento de líderes y lideresas, miembros de las comunidades, pues fueron asesinados y esto generó también el impacto en las comunidades para el desplazamiento forzado. ¿Cómo se aplica el enfoque diferencial étnico cuando se reparan a las víctimas afrocolombianas? ¿Y qué consideraciones y diferencias se deben tener en cuenta? Primero, pues nosotros tenemos en cuenta las prácticas culturales de cada comunidad. Todos los procesos de reparación colectiva los hacemos a través del proceso que permite la garantía del derecho fundamental a la consulta previa para que las comunidades nos puedan indicar cuál es la hoja de ruta a seguir, es el camino que debemos seguir, pero también la manera en la que deben ser reparados. Y así las medidas de rehabilitación, las medidas psicosociales tienen también este componente de diálogo, no solo en consulta previa, sino que también se hace el componente del diálogo, pero también generamos y resaltamos mucho el tema de los usos y costumbres, incluso cuando garantizamos los espacios de trabajo y los espacios de diálogo para poder generar buenos escenarios de interlocución entre la institucionalidad y las comunidades negras, entendiendo también que las autoridades étnico-territoriales son autoridades en su territorio y que estamos en un nivel de igualdad para poder hacer un diálogo franco y directo que nos permita avanzar en esa reparación. Es importante señalar que en todo caso institucionalmente venimos haciendo adecuaciones internas como la ficha étnica que nos permite tener unos presupuestos específicamente para el tema étnico. Esto es nuevo, digamos, en la entidad, salió hasta este año y es muy importante tenerla en consideración, pero también que estamos en este momento en la reglamentación del decreto ley 4635 que nos va a permitir al interior de la entidad tener otros ajustes adicionales que nos permitan atender a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, tanto de manera individual como de manera colectiva, de una mejor manera y tener un mejor abordaje étnico. Directora, ¿algún mensaje que quiera usted dejarle a las víctimas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre el compromiso de la Unidad para las Víctimas con su reparación? Pues nada, la Unidad para las Víctimas está absolutamente comprometida con la reparación de las comunidades étnicas, sobre todo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para garantizar, insisto, supervivencia y permanencia en los territorios, para garantizar que los procesos organizativos se puedan fortalecer y puedan volver a tener esa capacidad de decisión que tuvieron en algún momento los territorios o los que no lo tuvieron la puedan tener en este momento. Eso nos permite reconocer y reconocernos como un país multiétnico y plural
pluricultural, permitir que las lenguas se salvaguarden, permitir que podamos tener miembros de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con nuevas y mejores oportunidades, incluso en las ciudades, en donde puedan tener acceso a los derechos básicos. Nuestro andén pacífico es uno de los andenes más empobrecidos de este país y en donde tenemos mayor concentración de estas víctimas. Por eso es importante para nosotros no solo el trabajo que desde la unidad hacemos, sino el impulso que hacemos como coordinadores del SNARIF para que todos puedan tener esta mirada étnica y nos permitan avanzar en este proceso de reparación integral que permita que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras vean realmente garantizados sus derechos en el territorio y que por diversas acciones no deban salir de él para buscar mejores condiciones de vida, sino que sus derechos se encuentren garantizados allí. Hechos que reparan. ¿Qué debo hacer para solicitar la indemnización como víctima del conflicto armado? Para solicitar indemnización como víctima del conflicto armado, primero debe inscribirse en el Registro Único de Víctimas RUV. Para ello, presente su declaración ante la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o Consulados de Colombia en el extranjero, detallando los hechos que lo afectaron. Una vez aceptada su solicitud en el RUV, recibirá una resolución de reconocimiento como víctima por parte de la Unidad para las Víctimas. Después de recibir la carta con el reconocimiento como víctima, debe solicitar la indemnización a través de la unidad, ya sea por teléfono al número 601-426-1111 o a la línea nacional gratuita 018-911-119, página web www.unidadvictimas.gov.co o al WhatsApp 322-815-1101. La unidad evaluará su caso y puede solicitar documentación adicional para casos como homicidio, desaparición forzada y lesiones personales. Tras una evaluación detallada, la unidad tiene hasta 120 días hábiles para notificar la decisión sobre la solicitud de indemnización. Si es aprobada, se seguirán los lineamientos de la Ley 1448. Para más información y asistencia, comuníquese con la Unidad para las Víctimas por correo electrónico unidad@unidadvictimas.gov.co, chat web, WhatsApp o chatbot de la página web www.unidadvictimas.gov.co. Recuerde que los trámites con la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. Contacto en palabras sencillas. Llegó la hora de que la magia de la radio nos lleve a viajar por los territorios de Colombia. Desde el Departamento del Cauca les contamos que la Unidad para las Víctimas entregó recientemente más de 40 toneladas de ayuda humanitaria en este departamento, correspondientes a 846 kits de alimentos e implementos de aseo y 12 kits de albergue que benefician directamente a más de 2.500 víctimas de desplazamiento y confinamiento de los municipios de Argelia, Suárez, Jambaló, Caloto, Piamonte y Miranda. Con estas entregas se garantiza el derecho a la subsistencia mínima de las víctimas, hasta tanto superen la situación de vulnerabilidad causada por hechos de violencia en sus territorios. La Dirección Territorial Central en Bogotá inició atención psicosocial en favor de 130 niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado y quienes estudian en 3 colegios públicos. Esta estrategia de reparación integral se realiza mediante juegos pedagógicos y los estudiantes reciben estímulos que les permiten reflexionar sobre la reconciliación y el trabajo en equipo. Desde la Territorial Nariño queremos contarle que en un recorrido realizado durante 8 días, en articulación con Vicepresidencia de la República y entidades de orden nacional y departamental, los municipios del Charco, La Herrera, Magui, Payani, Santa Bárbara y Visconde fueron beneficiarios de la implementación de la oferta institucional para la atención de la crisis humanitaria a la población víctima. La Unidad para las Víctimas realizó la entrega de 141 toneladas de ayuda humanitaria, orientación a población víctima, atención con documentadores y asistencia técnica en todo lo relacionado con el Registro Único para las Víctimas. Hechos que reparan. Y cuando hablamos de reparación y atención a las víctimas del conflicto armado con pertinencia étnica negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, es importante mencionar el Decreto Ley
4635 de 2011. Claro que sí, Gabriel. Este decreto es muy importante porque establece cómo deben brindarse las medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas con esta pertenencia étnica. Y justamente para hablar sobre este tema, invitamos a María Elizabeth Apolinar. Ella es directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas. Directora Apolinar, de manera sencilla, cuéntenos de qué se trata el Decreto Ley 4635. El decreto con fuerza de ley 4635 de 2011 es la política pública de víctimas para víctimas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y en este decreto se desarrollan los diferentes componentes de la política, es decir, la atención humanitaria, la reparación colectiva, la reparación individual, el tema de retornos y reubicaciones. Sin embargo, este decreto a la fecha pues nunca ha sido reglamentado. Si bien es cierto, se expidió en el 2011 en el marco de la consulta previa libre informada, este decreto nunca fue reglamentado. Entonces, en ese sentido, hay una necesidad de que para la implementación efectiva de esta política pública de víctimas, este decreto debe ser reglamentado. Y también queremos preguntarle en qué va el proceso de reglamentación de este decreto en la Unidad para las Víctimas. Actualmente estamos radicando ante plenaria la propuesta de la reglamentación que tenemos como gobierno del decreto ley 4635. Ahora cuéntenos por qué es importante este decreto para la atención, la asistencia y la reparación integral de las víctimas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sí, efectivamente, como les dije, desde el 2011 este decreto nunca se reglamentó. La ley 1448 fue reglamentada 6 meses posteriores a su expedición y el decreto ley y ninguno de los decretos ley étnico fueron reglamentados. Entonces, ¿qué sucedió? Que muchas de la normatividad o la reglamentación se dio a través de resoluciones internas y es necesario garantizar que las víctimas del conflicto armado nos señalen como una ruta para que ellos puedan efectivamente hacer efectiva la política pública, y la reglamentación es supremamente importante para llenar esos vacíos, que los vacíos no los llenemos unilateralmente, sino que esos vacíos y esa reglamentación sea con la participación y con la voz de las víctimas que están en territorio y que son los que han sufrido y digamos son los que inicialmente tienen la implementación de la política en sus territorios. Entonces es necesaria esta reglamentación para llenar algunos vacíos y para poder tener una implementación efectiva. Hechos que reparan. Y para tener un panorama completo sobre la importancia de este decreto, hablamos con don Gustavo. Él es víctima del conflicto armado, quien asistió a la actividad de protocolización de la participación de las víctimas en el decreto ley 4635 que se realizó en Caldas. Mi nombre es Gustavo Antonio Colorado Corrales. Soy el médico ancestral de las comunidades negras en Guamal, Supía, Caldas. Pertenezco al Consejo Comunitario de Comunidades Afrodescendientes de Guamal. Don Gustavo, antes de hablar sobre este decreto, cuéntanos cuáles son esos obstáculos que enfrentan las víctimas afrocolombianas para su atención, asistencia y reparación integral en su territorio. La verdad es que se presenta un problema relacionado con desconocimiento de la ley, quizás de los alcaldes hasta el mismo gobernador, de las leyes que protegen directamente a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Caldas. Y eso ha obstaculizado directamente todo ese poder y ese deber que tienen las administraciones de buscar una vinculación de las comunidades negras dentro del proceso administrativo de gobernanza y gobierno. Eso nos ha limitado a nosotros una falta de participación directa dentro de las administraciones en la conformación de la mesa de víctimas. ¿Y cuáles son las deudas que aún existen con las víctimas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras? La verdad es que las comunidades negras han sido, como se dice vulgarmente, las ovejas negras en procesos de reparación. Las comunidades negras han tenido poco reconocimiento por los diferentes gobiernos y esperamos que este gobierno de
el doctor Gustavo Petro Urrego, pues nos permita a nosotros a través de la Agencia de Tierras verdaderamente reconocerle a los afrodescendientes, primero que todo, el reconocimiento en entrega de tierra y formalización de la tierra. Ese es uno de los deberes que tiene el Estado, de verdaderamente contar con un territorio propio que le permita desarrollar toda su cultura de cosmovisión africana. Don Gustavo, ¿qué importancia tiene para las víctimas este protocolo de participación en este decreto para la aplicación de la política pública de víctimas? El proyecto de consulta previa que se está haciendo en estos momentos en Supía Caldas, como para aportar elementos legales en la construcción de esa ley pública de participación de las comunidades negras, es eminentemente importante, porque eso nos permite a nosotros que todas las inquietudes que tienen las comunidades en Caldas, de las comunidades negras que pertenecen a consejos comunitarios y que pertenecen a asociaciones de base, nos permite en esa construcción de esa ley, basado en la consulta previa, tener elementos de juicio para poder participar efectivamente y legal dentro de las diferentes administraciones en cada uno de los niveles de la administración pública. Hechos que reparan. Para despedir el programa de hoy, les queremos compartir el arte de Bullén Rap, un movimiento artístico que nació hace más de 12 años en los Montes de María como una apuesta musical que combina los ritmos afrocaribeños del bullerengue y los ritmos urbanos del rap. Bullén Rap narra la cultura, la memoria y los anhelos de los territorios de Colombia. Aquellos territorios que son habitados por negros, por negras, indígenas, campesinos y campesinas que han tenido que sufrir las atrocidades del conflicto armado. Escuchemos la canción Somos Americanos de Bullén Rap. Hoy me le escapo a mi amo, hoy me le escapo mamá. Cuando salga pa'l mercado yo me le tengo que fugar. Hoy me le escapo a mi amo, hoy me le escapo mamá. Y aunque la vida me cueste yo me le tengo que fugar. Somos americanos, somos americanos. Canta y baila las heridas de su pasado. Si lo tumban se levanta siempre más fuerte y a lo largo de su historia lo ha demostrado. Y aún se escuchan con el viento en el aire los latigazos que marcaron su piel, un sufrimiento que no merece nadie. Y aunque el presente sigue igual que el ayer. Que ya ha pasado, no nos hemos liberado. Y aunque con puño y letra se haya firmado, ser libre nunca se ha logrado. Fue mi gente torturada, desplazada de la aldea, a sentir en lo profundo cosas que nadie desea, arrastrados a la tierra que nunca fue descubierta. Y para escribir su historia bajo tierra hay gente muerta. Y somos afro, somos cultura, somos sabor, color, somos textura, llevando el ritmo y la sabrosura. Somos la resistencia de esta vida dura. Hechos que reparan.
con esta hermosa canción que refleja la lucha de las comunidades afrocolombianas frente a las violencias heredadas de la colonización que se ven reflejadas en las afectaciones del conflicto armado hacia la población afro, vamos terminando este nuevo capítulo, Laura. Así es, entonces nos vemos el próximo martes a las 2:30 de la tarde por las redes sociales de la Unidad para las Víctimas. Esperamos tengan un feliz resto de semana. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés, hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas.